Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Cerca del 60% de las familias en América y Europa participan en la celebración de Halloween cada año. Sin embargo, para los católicos, esta festividad sigue siendo un tema de debate. ¿Deberíamos celebrar Halloween o evitarlo por completo? Mientras algunos rescatan elementos de esta celebración como los disfraces bonitos, los niños, los dulces y la unión familiar, otros señalan los peligros de abrir puertas espirituales y apoyar la celebración más importante para los satánicos. Hoy, en esta entrevista, exploraremos los matices de esta discusión con el padre Jorge Obregón, sacerdote legionario de Cristo, que nos ayudará a discernir si el católico puede o no participar en la celebración de Halloween. Bienvenido al episodio de hoy, padre, ¿cómo está? Muy bien, Marita, muy entusiasmado desde que me dijiste cuál iba a ser este tema, que cómo ha cambiado en años recientes y nada poco polémico. Padre, me encantaría iniciar compartiendo un poco de historia para las personas que nos están escuchando sobre los orígenes de esta fiesta, porque creo que nos ayuda para adentrarnos en el tema y ver por qué, como usted dice, es tan polémico. Dale. Bueno, pues el origen del Halloween se remonta a una antigua festividad celta que se celebraba el 31 de octubre y lo que las personas creían era que el dios de la muerte permitía que ese día todos los difuntos volvieran a la tierra y causaran terror. Entonces, para protegerse, la gente encendía hogueras, usaba disfraces y ahuyentaba a los espíritus malignos. Pero después, con la llegada del cristianismo, la Iglesia Católica, como lo ha hecho con muchas fiestas paganas, trató de darle un sentido cristiano a esta festividad. Y luego, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III movió la celebración del Día de Todos los Santos para que fuera el 1 de noviembre. Entonces, la víspera se convirtió en All Hallows Eve, que eventualmente derivó en el nombre de Halloween, ¿no? Este día estaba destinado a honrar a todos los santos y mártires cristianos. Entonces, teniendo toda esta historia rápida en cuenta, padre, esta celebración uno podría decir que tiene raíces tanto paganas como cristianas y por eso es tan polémico. Entonces, mi primera pregunta para usted sería, ¿los católicos podemos participar en esta celebración sin caer en su significado pagano ni apoyar las ofensas a Dios que se llevan a cabo este día? Mara, mira, antes de responder con toda claridad, me he dado cuenta que como con otros temas, hay un Halloween, cuando dices la palabra Halloween, hay un Halloween que algunos tienen en la cabeza y otros que tienen en toda la cabeza. Voy a empezar diciendo que desde pequeñito en mi casa nosotros lo celebrábamos, pero no lo que hoy, ya y lo vamos a ir viendo en la entrevista porque vale la pena dedicarle tiempo, pero toda la vida en la casa, y ahora soy sacerdote y todos mis amigos y en mi colegio celebrábamos esta fiesta, pero sí creo que hoy reflexionando hay que matizar y ser muy finos en los matices porque los exorcistas, a quienes yo les atribuyo mucha autoridad en esto, te dicen que en el mundo en general hay muchísima más actividad malévola. ¿Por qué? Porque las religiones, y en nuestro caso el cristianismo, el catolicismo, ha bajado mucho. Y entonces ahí donde abundan las cosas, por donde falta cristianismo, pues abundan las cosas contrarias. Entonces, vamos poco a poco respondiendo a esta pregunta, sin responder de una. Lo que yo te diría es simplemente que culturalmente, donde a mí me ha tocado vivir y donde hoy me ha puesto la providencia, yo voy a casas de muy buenos cristianos, de muy buenos católicos, de misa diaria algunos, otros simplemente gente buena, y lo que ello significa el celebrar Halloween no es todo lo macabro, maquiavélico, lo tétrico que sería, digamos, en la contribución a lo que a todos nos asusta, que es colaborar con cualquier cosa que vaya en contra de nuestra fe y de Jesucristo, ¿no?
Sí, padre, recuerdo un artículo que usted nos compartió de Así Prensa, en donde hablaban de que un exorcista de la arquidiócesis de Indianápolis decía que el peligro del Halloween no estaba ni en los disfraces ni en los dulces, sino en el hecho de que se excluya a Dios. Creo que podríamos empezar un poco como desglosando lo que este padre quiso decir, como para sustentar eso que usted está proponiendo, ¿no? Como que existen unas maneras, por decirlo así, sanas en las que uno podría llegar a celebrar esta fiesta sin estar excluyendo a Dios ni apoyando ningún acto satánico como los que usted acaba de mencionar. Sí, el padre dice, dulces y disfraces no es problema. Y esa fue mi experiencia con mis sobrinos hoy en día. Cuando me preguntan todos los años, ¿se puede o no se puede? Yo me dedico a hablar de aquello que sería válido, porque conste, Mara, la iglesia no condena el celebrar Halloween, pone todas las cosas que creo que valen para cualquier día del año, pero de alguna manera especial para Halloween. Sabemos que es verdad que hay esas noches. Me pasó el año pasado aquí en Manhattan, que yo fui a una misa y al salir venía con mi carro y escuchaba yo como gritos y ruidos en la noche en las calles que no me gustaron. Y ante cualquier cosa de ese estilo, nunca estaría a favor. Entonces, no solo este exorcista, bueno, nosotros los Legionarios de Cristo en una de las diócesis de Detroit tenemos al padre Tan Nguyen, a quien le he consultado, y es muy atinado, como dice, mire padre, aquí en nuestra diócesis en Detroit hay algunas iglesias que en el parqueadero o estacionamiento organizan algo para que los niños vengan, y el celebrar Halloween no es andar poniendo calaveras y calacas y telarañas y arañas y en lo que sería una exageración, que si alguien tiene una o dos, o sea, no habría tanto problema, pero ahora te cuento una historia que me pasó el sábado pasado. Entonces él hablaba de que en un sentido cristiano y protegido los niños se puedan disfrazar incluso de cosas neutrales, como un perrito, un leoncito, un Stormtrooper de Darth Vader, una princesa o un santo o una santa, ¿no? Pero te cuento una cosa que me pasó el sábado. Unas personas en Manhattan me dijeron que habían escuchado ruidos y cosas raras en su apartamento, y yo fui a, llevé sal exorcizada, agua bendita y el manual de oraciones de liberación, y estoy seguro que es ignorancia y no maldad, pero cuando yo llegué a esa casa, que eran como 3 o 4 pisos los que había bendecido, la decoración que yo vi, yo en lo personal a lo mejor estaba ahí, pero yo no vi ningún crucifijo, no vi ninguna virgen, y toda la decoración era verdaderamente disturbing, o sea, estresante, ¿no? Y yo les dije, oigan, vamos a hacer la bendición y todo esto, pero sepan que especialmente en nuestro tiempo hay más actividad y que, utilizando la frase que utilizan algunos, hay cosas que sí abren puertas, te empiezan a orientar la mente, el corazón, el alma hacia cosas indebidas y que empiezan a abrir puertas a espíritus, pues, demoníacos, espíritus malos, ¿no? Entonces, efectivamente, creo yo, me gusta una frase que utiliza Bishop Barron, que sería como frase emblemática para este tema del Halloween. Él dice, el cristianismo de la cultura reinante toma lo que puede y rechaza lo que debe. La voy a repetir. El cristianismo de la cultura en la que se encuentra toma lo que puede y rechaza lo que debe. Y hay muchas cosas del malentendido Halloween que hay que rechazar. Otras me parece que se pueden, como tú mencionabas al inicio, vivir de manera cristiana y sana. Gracias, padre. ¿Conoce algún ejemplo de otra fiesta, otra celebración pagana o no cristiana que luego el cristianismo la haya transformado y encontrado un significado distinto? Porque siento que también es una opinión constante de las personas de no, es que el Halloween es pagano y punto, entonces no lo podemos celebrar ni cambiarle el significado, incluso ni siquiera si mi hijo se disfraza de
de un perrito, ¿no? De algo sano. Pero sé que tiene que haber otras festividades que el cristianismo le haya dado un nuevo sentido que podrían también darnos un poco de luz en este tema. Sí, Mara, hay varias. Voy a mencionar dos al menos. Sabemos que el Día del Trabajo, para el comunismo y el socialismo, el trabajo es lo que hace que valga la persona. Lo que tú trabajas, si te lo quitan, te están despojando de tu verdadero valor. El Papa Pío XII, por ahí de 1950, me parece que es, no tengo la fecha exacta, pero él instituyó la fiesta de San José Obrero para recuperar de una fiesta, digamos, pagana, el valor del trabajo, que para nosotros sabemos que el trabajo libera a la persona, lo dignifica, le muestra su creatividad, le muestra su unión al trabajo que Dios hace en la tierra, porque Él nos dijo que este jardín había que cuidarlo. Entonces, Él le da un entendimiento adecuado por medio del esposo de la Virgen, San José Obrero, a la fiesta de, si no estoy mal, el 1 de mayo en la mayoría de los países, ¿no? No sé por qué tengo la idea de que antes era en abril, pero lo dejamos así. Lo mismo se puede decir de la Navidad. Festejaba hace mucho tiempo, en el siglo IV, el Papa Julio I en la Navidad le dio una reinterpretación, porque antes era el del sol invicto, y como a Jesús se habla justamente de él, es el verdadero sol que sale para liberarnos de las tinieblas, de la muerte y del pecado, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Y por cierto, Mara, lo que tú mencionaste al inicio en tu primera pregunta, el sábado que hablaba yo con unos jóvenes sobre el Halloween, me mandaron un podcast que luego te lo mando y a veces se lo ponemos a la gente aquí, de uno de los 4 o 5 expertos de Catholic Answers, Joe Hitzmeier, algo así, el apellido es alemán, en donde, bueno, dedica un podcast de 50 minutos para decir, no se tiene claro si el origen fue cristiano y lo tomaron ellos o si era pagano y luego se trató de cristianizar a través de la tradición cristiana, ¿no? En algún momento de la historia. Entonces es importante saber que independientemente del origen, algo que pasó hace 1500 años, hay que ver ahorita qué uso le estoy dando, en qué modo puedo incorporarlo o qué modo yo que llevo a una cultura como la que estoy en Estados Unidos y hay tanto cristiano que lo celebra como les encanta la decoración y tienen un patrón, Mara, de que es Halloween, en donde no ponen lo que hemos dicho, ponen algunas calabazas, agarran hojas naranjitas, porque de hecho las hojas ahorita en toda la naturaleza son naranjas, decoran de maneras muy sencillas, luego quitan eso y se preparan para el Día de Acción de Gracias y luego se quitan eso y se preparan para Navidad. Es como y lo vienen haciendo 50 años. En fin. Padre, con esto que usted menciona, existe esa posibilidad de no promover esa cultura de muerte, de brujería, de miedo, ¿no? Porque hay disfraces que efectivamente no son en lo absoluto moralmente neutros, ¿no? Hay cosas sangrientas, horrorosas, y eso entendidísimo, como que hay que rechazarlo, pero muchos también temen que al participar en Halloween, incluso con buenas intenciones, con disfraces sanos, con una decoración, digamos, sí, que no promueva esto, se pueda igual de una manera intrínseca, indirecta, estar apoyando elementos contrarios a la fe. O sea, lo que usted mencionaba ahorita, ¿no? Es que tal vez el participar de Halloween, así sea disfrazada de vaquita, puede abrir puertas para mí, para mi familia, ¿no? Entonces, ¿esto es real o no? ¿Y qué le diría usted a estas personas que tienen temor de incluso vivir el Halloween con buenas intenciones por eso de abrir puertas o estar apoyando indirectamente la fiesta? Mira, yo le diría a esas personas que se sientan muy tranquilas en no festejarla. Es decir, yo comprendo que si yo hubiese nacido en una parte del mundo o de México o de Colombia o lo que fuera, donde no existe, no le tengo ni cariño, no me ha dado nada bueno. Repito, para mí desde pequeño, dulces y disfraces y alguna fiesta con amigos y todo de manera muy sana. Si alguien no lo hace, no lo hagan. O sea, yo no les recomendaría, encuentren otras cosas, festejen todos los santos de esos días. Pero sí diría yo una cosa, Mara, mira,
En nuestro mundo en donde cada uno es el mundo del self-invention, de la autoinvención, yo veo que hoy en día se atreve mucha gente a lo que sería la atribución de la intencionalidad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da muchísimo, con todo el racismo y todo eso, que una persona negrita se acerca a una entrevista y dice, es que el otro día en el cine se cortó a alguien enfrente de mí, o sea, se metió en la línea frente de mí en un acto racista. Tú dices, no, a ver, mira, con esa mentalidad, ¿tú qué sabes qué intención tiene la persona? A todo el mundo se nos ha colado enfrente en algún lado alguna persona injusta. Son cosas de la vida. Pero si yo estoy buscando racismo, lo voy a encontrar en todas partes. ¿Cómo sabe esta persona qué intención tenía? Porque te atraviesas enfrente de un asiático, de un latino, de un negro, de un blanco o de quien sea. Bueno, me parece que aquí puede haber un poquito, y tienen que tener cuidado quienes digamos, de alguna manera se toman esto del Halloween como un no absoluto. No hay ninguna manera de que sea salvable. Lo mismo que pasa con la comunión en la mano. Desde pequeño que vine a los Estados Unidos y veía con qué fervor y con qué intención del corazón los americanos aprobado esto por la Conferencia Episcopal Americana, que además se realiza en muchas partes, y con una devoción que a veces nos pone en ridículo a los que podemos recibirlo en la lengua en Latinoamérica. Uno dice, pero ¿por qué tú te das la libertad de juzgar la intención de la persona? Ahora, porque he estudiado filosofía, sé que la intención no es la única cosa que cuenta. El acto también cuenta. Y entonces yo pregunto, celebrar con unas calabazas y traer amigos para unos disfraces y tener unas pizzas o un pastel de manzana y lo que fuera, ¿el acto es mismo? No. La intención es, el acto es intrínsecamente malo. No. La intención es mala. No. Entonces, por favor, nada más no quieras que tu visión necesariamente todo el mundo la tenga que vivir con esa misma intensidad. Y así se salva todo el mundo. Porque mira, Mara, en estas semanas he ido a cenar a casas aquí en la zona de Nueva York y Connecticut. Si yo voy a estar yendo a casas y ver esas decoraciones y entonces empezar a pensar mal de las personas porque están colaborando con la industria de Halloween, cosa que es una atribución injustificada y falsa, pues entonces se perdió lo que quería yo ganar por no festejar la fiesta. Lo estoy perdiendo por el juicio de a qué casa voy y no entendiendo que para esas personas eso es parte de la cultura, y entonces tomas lo que puedes y rechazas lo que debes. Padre, eso quiere decir que esas puertas, o sea, que la única manera, digamos, de que se abran puertas es cuando existe la intención de la persona de abrirlas. Yo creería que con actos malos no siempre controlamos. Es decir, aquí hay que hilar muy fino. Una persona que constantemente va a que le lean las cartas, a ritos, ya no digo satánicos, porque ahí sí la intención es clarísima, ¿no? Pero la ouija y el tarot y que todo ese tipo de cosas, ahí sí se está abriendo puertas por la ignorancia de estar buscando la verdad en seres humanos tan limitados como nosotros y no en vivir la confianza humana en la providencia de Dios. Entonces, hay circunstancias en las que un exorcista te pudiera decir, mira, en estos actos y estos, te estás poniendo en riesgo. Un concierto de tal estilo, y ya decíamos, el otro tipo de prácticas, ¿no? Esotéricas se suelen llamar. Entonces, pero si hay una fiesta como esta que tiene, yo te mandaba a ti y a nuestra otra colaboradora Brenda el fin de semana, el lunes fuimos ayer justamente a una iglesia que se llama de la zona de aquí del Hudson, que es de la Magdalena, y habían puesto en la zona de abajo del altar unas calabazas, 4 o 5, no había nada macabro, nada con la muerte, decorados de manera muy bonita. En 2 semanas voy a ir al seminario de Mundelein en Chicago, donde estuve el año pasado en la misma fecha, y en el seminario de Chicago otra vez volvemos a que es un tema cultural, decoran con naranja y con calabazas y monitos
lugares que uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues es que nos estamos polarizando, por eso digo que se puede vivir de diferente manera y hay que entender el contexto cultural. Padre, y creo que independientemente de que una familia cristiana decida vivir esta festividad, como usted lo menciona, ¿no? Dando dulces a los niños, utilizando disfraces, pues buenos, bellos, ¿no? También es importante hacer conciencia de que ese día sí se ofende mucho a Dios, ¿no? Es un día que los satánicos aprovechan para hacer sacrilegios, incentivar el pecado y hacer un montón de cosas horribles. Entonces, ante esto, ¿qué prácticas usted podría recomendarle a las familias católicas que nos están escuchando, tomando conciencia, pues, de que esto es una realidad? A ver, festejamos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, el primero a todos nuestros muertos que están en el purgatorio. Y el siguiente día a todos los que ya están en el cielo. ¿Qué hacer por ellos? Pedir su intercesión, orar por los del purgatorio, pedir intercesiones por los que ya están en el cielo. Y lo de siempre. Toda la vida, todos los días, un buen cristiano busca sus momentos de oración, de intercesión. Y además, yo incluso recomendaría, ¿por qué no en esos días hacer una hora eucarística de reparación por absolutamente todo ese tipo de abusos que se pueden introducir en esa fecha de manera especial, pero también en el resto del año? Entonces, una vida piadosa cercana a Dios, el rosario, lo que cada quien pueda, pues eso se lo recomendaríamos a todo el mundo y de manera especial en esa fecha, pero todo el año. Padre, ¿y el magisterio de la Iglesia se ha pronunciado alguna vez en contra del Halloween? No, lo decíamos al inicio, que no se nos quiere hacer conscientes de todos los peligros y hay que seguir el magisterio de la Iglesia, pero no lo condena. Habla justamente de esa distinción de los actos y las intenciones que uno tiene al festejar la fiesta. El hecho justamente de que en países como Canadá y Estados Unidos sea tan prevalente y que se haga de esta manera tan moderada y tan adecuada, responde a la primera pregunta que hiciste, Mara. ¿Podría un cristiano celebrar Halloween? Si distinguimos entre Halloween y Halloween, los dos conceptos, que la verdad es que son un abismo de diferencia. Lo que unos tienen como intención en uno y lo que otros tienen intención en el otro, sí se podría celebrar con todo lo que hemos matizado aquí. Y por eso la respuesta no es de 1 minuto y medio. ¿Se puede o no se puede? Sí, no. Y ha habido que hacer estas aclaraciones que estamos haciendo de cómo en otros momentos el magisterio, a través de los papas, ha cristianizado fiestas que originalmente eran paganas. Que una cosa más, los pueblos celtas, a veces se habla de ellos como si solamente fueran pueblos que vivían en la zona de las Islas Británicas y de Inglaterra y de Irlanda, perdón. Justamente el autor, que te digo, del podcast que escuché el sábado, te dice, pierden de vista que los pueblos celtas se distribuyeron por todo el norte de Europa. Entonces, atribuirle una fiesta o una costumbre a los celtas como si los celtas fueran solamente los que estaban en Irlanda sería una equivocación. Que de alguna manera lo único que está diciendo es no se los atribuyamos solamente a un origen pagano de una región del mundo y nada más. Padre, creo que también otra cosa que pasa muy comúnmente es como existen diversas opiniones acerca del Halloween, ha habido mucha división incluso dentro de nuestra misma iglesia, ¿no? Entonces está la familia que optó por no celebrarlo y juzga a la que sí, o la que sí juzga a la que no por no hacerlo. Entonces, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Qué consejo en general le daría a todas las familias, independientemente si optaron por hacerlo igual, resaltando lo bello, o no hacerlo? Buenísima pregunta, Mara. Mira, yo diría que tenemos una oportunidad para hacer algo que me dijo un amigo que estimo mucho en Guadalajara y que dijo, mira, finalmente solo le tenemos que dar cuentas a nuestro Señor. Con esa frase no se pretende que entre cristianos no nos haya dicho nuestro Señor que a veces se presta la corrección fraterna. Pero siendo esto algo que se ha polarizado, dejen en paz. Y si ven que efectivamente contra lo que nos dice el magisterio y autores equilibrados sobre el tema son capaces
de festejarlo, especialmente si se encuentran en un contexto donde los amigos lo van a festejar y no va a haber ningún desorden. Ojo, si hubiera desorden, no vayas. No vayas a lo que sea desorden, como en cualquier otro campo. Por tanto, el que no lo quiera festejar, váyase a cenar o quédese en su casa, pídase una pizza. El que lo va a festejar, hágalo de manera cristiana, por el amor de Dios. Sí, que al final Dios, o sea, Dios quiere unión, ¿no? No división entre sus hijos, ¿no? Entonces, también como ese mensaje de, bueno, si yo no lo voy a celebrar, pues no me va a pasar todo el 31 de octubre criticando al vecino que decidió celebrarlo, ¿no? Yo creo que vemos muy claro, Mara, que por razones entendibles que no vamos a controlar, tanto políticas como del mundo, las divisiones, la agilidad de los medios de comunicación y todo eso, estamos bien polarizados, no solo aquí en Estados Unidos, que es un bipartidismo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero nos afecta a todos los latinos porque luego vamos y opinamos, vivimos acá muchos y además vamos y llevamos esto a nuestros países. Entonces, sí, yo abogaría simplemente por si tú crees que verdaderamente no lo debes de celebrar, por las razones que hemos dicho, no lo celebres. Si hay alguien que lo celebra y se pasa y tú crees que eres un buen amigo, se pasa a decir que se mete donde no debería de meterse y que el magisterio sí pone sus anuncia de los riesgos, bueno, pues habla con la persona si crees que eres la verdad. Si no, déjalo en paz. Y si alguien lo celebra, pero tú de alguna manera lo ves como que tú no lo harías, tranquilo. Nada más no caigamos en el fariseísmo de criticar a quien lo hace si esa persona no tiene, pero ni en los visos más pequeños de una intención o un acto malo con los cuales no nos podemos meter. Déjalo en paz. Padre, también nos han llegado a New Fire muchas preguntas y sí, como cuestionamientos, urgencia de la gente de decir, ay, estoy preocupado porque si yo participo del Halloween, estoy financiando a los satánicos, como que apoyando la industria, ¿no? Porque quise comprar una calabaza o porque quise comprar un disfraz de princesa, pero todo eso apoya la industria del Halloween. ¿Usted qué opina de eso? Mara, pues yo diría que habrá casos con ese mismo matiz en donde efectivamente si tú estás haciendo unas compras de la industria, pero la industria es el Stop and Shop, el 7-Eleven, el Walmart, al que le estoy comprando muchas cosas. Con esa mentalidad no voy a poder moverme en este mundo porque no hay prácticamente empresa más que quizá Chick-fil-A y unas cuantas más que no hagan, que no tengan algo relacionado, ¿no? Es un tema larguísimo como cuando pasó el tema de las vacunas en época de COVID, ¿no? Y la iglesia claramente dejaba en qué condiciones la conexión con el acto intrínsecamente nocivo es cercano o es lejano. Pero me parece que una manera de allanar el argumento que utilizan quienes dicen financian la industria es ese, ¿no? Seguramente estoy colaborando directamente a quienes están yendo a llevar hostias a un rito satánico. No, yo diría, compruébame eso, ¿no? No creo yo que sea tan así, pero además, bueno, yo creo que la buena intención que están teniendo de no festejarlo es así que la aplaudo. El problema es la generación de divisiones por mi convicción, sea de una manera o de la otra, ¿no? Gracias, padre. Quisiera dejar algún comentario final, alguna recomendación adicional a todas las personas que nos escuchan para este 31 de octubre. Mara, que estemos muy unidos en oración, siempre en preparación al Día de Acción de Gracias, quienes lo festejan, luego a Navidad. Y con este tema de Halloween, bueno, pues tú y yo debatimos y pensábamos, a ver, con esta polarización que se tiene, no es lo mismo hacer este podcast hoy que hace 10 años. Y decíamos, a ver, demos nuestra opinión y así como la puede dar alguna otra persona, pero basado en realidades históricas, en el magisterio de la iglesia y también, repito, en entender que culturalmente hay ciertas cosas que unas culturas no entienden de otras y si hubieran estado unas con otras se entenderían un poco más. Lo que yo diría es,
escuchen esto y luego sigan su conciencia, que finalmente al único que le rendimos cuentas es a nuestro Señor. Pero no generemos divisiones entre nosotros. Yo diría que eso es lo que dejaría. Como pedir siempre también luz al Espíritu Santo de que nos dé la gracia de vivir un catolicismo que sepa ver y entender los matices, ¿no? Porque a veces somos muy blanco y negro. Ver y entender los matices, me encanta eso, Mara. Ahí lo dejaría, con ver y entender esos matices y ver que efectivamente que la vida de nuestro Señor tiene casos claros, como en el templo, en donde fue tajante, o con Pedro, apártate de mí, Satanás, y casos en donde estaba mirando a la persona y viendo qué intención tiene. Y claro, él sí, a diferencia de nosotros, entendía perfectamente cuál es la intención de la persona y el acto de la persona. Padre, muchas gracias por este espacio. Esperamos que todas las personas que nos están escuchando les ayude a vivir este 31 de octubre. Gracias, Mara, y saludos a todos. Que estén muy bien, Padre. Gracias. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.